El tema de la identidad es como un fantasma que viene rondando aproximadamente hace 30 años en nuestro país. Somos un país de niños expropiados, adultos ahora, que también vienen cargando esa mochila y le van dejando a sus hijos la herencia de la incertidumbre. Pero la ley ha avanzado muchísimo en cuanto a esta materia, ¿verdad? Así es, el derecho a la identidad comprende tanto lo que son las reclamaciones de Estado civil como las distintas formas como se puede acceder a la afiliación, que básicamente son tres, por el nacimiento, por el reconocimiento o por la adopción. Tenemos un caso en la farándula argentina que es la que destapó un poco este tema de fondo que por supuesto es muchísimo más importante que el puntapié que le dio origen. Pero, ¿qué pasa en un caso en que una mamá duda de la paternidad de su bebé, le dice a su esposo, es tu hijo? ¿Qué pasa en el caso de ese bebé y de ese marido, si tiene derecho o no a sacarle el apellido, a renunciar a los derechos de patria potestad? Para esos casos, la ley prevé la posibilidad de que el padre que dude acerca de su paternidad puede presentar una acción de impugnación de la paternidad, para lo cual es importante tener en cuenta que hay un plazo de caducidad que es bastante breve, que es de 1 año desde la fecha del reconocimiento, o sea que es un plazo bastante corto. No obstante eso, al padre le quedaría igual la posibilidad, aún pasado el año del reconocimiento, de poder impugnar la paternidad cuando su reconocimiento obedeció a un error o que fue inducido a engaño. En ese caso, el plazo sería mayor. Supongamos que, tomando siempre este ejemplo, el padre como que le quiere sacar el apellido al niño, ¿verdad? ¿Cuáles son, a partir de ese momento, dado el caso de que pueda hacerlo, cuáles son sus obligaciones, sus derechos? ¿Puede seguir teniendo relación con el niño? ¿Tiene obligación de una manutención? Si hace un planteo de impugnación de la paternidad, hay que llevarlo a la justicia. Previo hay que acreditar que lo que se reclama es cierto, porque en una demanda yo puedo plantear muchas cuestiones, pero en definitiva el juez es quien va a resolver lo que yo planteo en base a las pruebas que yo acredite. Fundamentalmente en el tema filiación, la prueba fundamental es la de ADN. Es la prueba genética la que determina con un 99% y un poco más las probabilidades de que una persona sea o no sea hija de quien es su supuesto padre. Si bien la ley también admite cualquier tipo de prueba, pero siempre la prueba más determinante es la prueba genética. Entonces, una vez planteada la demanda, si se logra acreditar lo que el impugnante reclama, es decir, que el hijo no es de su paternidad, en ese caso el juez dicta una resolución haciendo lugar a la demanda y ordena al registro civil vía oficio de que modifique la identidad de la persona, es decir, lo que comúnmente se dice cambiar el apellido. ¿Y qué pasa? Supongamos que ese niño tenía 5 o 6 años. Durante todo ese tiempo su papá fue X persona. A partir de ese momento el papá dice, bueno, quiero sacarle el apellido, quiero renunciar a los derechos. ¿Ese niño no tiene más relación con ese padre? Legalmente, una vez que si el juez determina que no hay filiación, cesan las obligaciones alimentarias con respecto al régimen de visita y también el derecho sucesorio, es decir, ese hijo ya no va a heredar a ese padre porque se parte de la premisa básica de que no existe el vínculo filiatorio. Entonces, a partir de que desaparece el vínculo filiatorio, desaparecen también todos los derechos que son su consecuencia. No obstante eso, o sea, por una cuestión a veces afectiva, el juez podría determinar, depende de cada caso, de que el menor mantuviera cierto contacto con esa persona, pero cesan las obligaciones legales porque no hay vínculo filiatorio. Pasemos a otro ejemplo. Una mamá, tenemos muchos casos de embarazo adolescente, casi niñas, una mamá de 14 años. Viene acá, presenta el caso. Tengo mi bebé, el papá no quiere hacerse cargo, duda de la paternidad de este bebé. ¿Cuáles son las herramientas legales que amparan a esa mamá, siendo menor de edad todavía ella, y a ese menor que está por nacer? Bien, en primer lugar hay que aclarar que las personas tenemos derechos desde el momento de la concepción. Por lo tanto,
si hay una menor de edad embarazada que pretende reclamar la filiación en contra del padre biológico, puede ejercer la acción. Lo que no va a poder hacerlo es en forma personal, sino que lo va a tener que hacer a través de sus representantes legales, o sea, el padre o la madre. A través de ellos puede presentar su demanda e iniciar la acción de, o sea, ya ahí sería no la acción que hablé recién, que era de impugnación de la paternidad, sino en este caso la acción contraria, es decir, la acción de reconocimiento de la paternidad, donde va a demandar al supuesto padre biológico para reclamarle esa filiación. Por supuesto que en todos los casos está garantizado por nuestra Constitución Nacional, artículo 18, el derecho de defensa. Por lo tanto, el supuesto padre también va a tener la posibilidad, va a ser citado al juicio, y siempre ambas partes van a estar en un plano de equidad dentro del juicio para que cada uno pueda demostrar y probar lo que haga su derecho. Porque, repito, que en definitiva, quien resuelve la cuestión es una tercera persona. Cuando hay un litigio judicial hay dos partes, actor y demandado. Pero quien va a resolver la cuestión es una tercera parte imparcial, que es el juez, que en base a las pruebas que aporte cada uno va a resolver a quién le reconoce la razón. Todos hablamos de ADN, vemos series de ciencia ficción en la que el ADN está presente y todos nos creemos expertos, pero también hay muchos fantasmas. En materia legal, por ejemplo, uno piensa que es un proceso largo, es un proceso muy caro, muy costoso, un proceso que no todos manejamos tanto como creímos. Es cierto, pero eso ha sido bastante superado en nuestro país. En la actualidad es un trámite bastante simple y no demasiado costoso. Hoy por hoy un análisis de ADN está costando alrededor de 3.000 pesos. Es decir que si bien, digamos, no es un precio bajo, tampoco no es inalcanzable. Entonces, lo cual permitiría que las personas tengan acceso a ese reclamo. Y también tenemos que tener presente que el servicio de justicia está asegurado aún para las personas que no tengan acceso económico, previa presentación de una demanda que se llama beneficio de litigar sin gastos, donde si la persona acredita ante el juez que no tiene recursos para un planteo, el juez lo va a eximir de lo que son los gastos de justicia. ¿Esto quiere decir que el ADN, el estudio de ADN se hace de manera gratuita? No, me refiero a los gastos judiciales, a los gastos de presentación de la demanda. El costo del ADN no, porque eso ya se paga independientemente del reclamo judicial en el laboratorio que lo haga. O sea, lo que en este caso la persona tiene asegurada es el acceso a la justicia. Después los costos que demande la prueba, como en este caso el ADN, eso sí hay que pagarlo en el laboratorio que realice el análisis. Personalmente, ¿se le han presentado casos de papás que dudan de la paternidad o ante una potencial separación aleguen no ser los papás para salvarse de la cuota alimentaria, salvarse de algún tipo de obligaciones? En el caso de separaciones o divorcios, generalmente no ocurre, es decir, se discute a veces el monto de la cuota, pero digamos, no por el hecho de la separación el padre va a desconocer la filiación. Sí he tenido casos donde, bueno, por dudas reales acerca del vínculo biológico, hemos planteado algunas demandas de impugnación de la paternidad. Sí. En su opinión, como abogado, pero también como padre de familia, ¿por qué es importante que todos podamos acceder a nuestro derecho de identidad? ¿Por qué es tan importante saber quiénes somos? Es fundamental, porque es uno de los derechos humanos básicos, conocer cuál es nuestro origen, cuál es nuestra afiliación. Por eso es que la ley le brinda esta protección tan importante. Muchísimas gracias por aclararnos tantas dudas y, como decíamos al comienzo de la nota, de un tema tan frívolo, tan farandulesco, que salga a la luz y que sea realmente una base para hablar de un tema mucho más importante, que no por el hecho de que vivamos en un pueblo no ocurran. Así es decir, a veces estas cuestiones que, como vos decís, surgen a partir de algo frívolo, disparan un tema que tiene un trasfondo serio y que está contemplado en la ley.